Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de rinoceros. El día de hoy vamos a modelar esta velaria que ven aquí. Vamos a hacer en realidad lo que hay alrededor también. En cuestión de la banquita ya subí un video de cómo hacerla, pero nos vamos a centrar como tal en la velaria. Y también quiero aprovechar, si estás viendo este video, hay una alta probabilidad de que seas arquitecto o hagas diseño de exteriores. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que no conozcas el canal. Este es el segundo modelo que subo enfocado en arquitectura. Mi enfoque como tal es todo el modelado de producto, plástico, metales, cerámicos. Pero también de vez en cuando subo algo de mobiliario, algo de diferentes temas. Pero bien, vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a hacer nuestra plantilla en metros. Y vamos a comenzar en este caso. Vamos a hacer muy rápido, en unos 3-5 minutos a lo mucho, lo que es todo el entorno. Vamos a iniciar con un círculo que de diámetro tenga 17 unidades, así. Y vamos a hacer uno más, este que sea concéntrico al que acabamos de hacer. Y este lo vamos a hacer de 17.3. Va a ser relativamente más grande. El que es más pequeño lo vamos a mover hacia la parte de arriba. Lo vamos a mover 0.1. Así. Y vamos a hacer, chequen, es ligeramente más hacia arriba. Vamos a hacer una línea que vaya de cuadrante a cuadrante. También en lo que vamos construyendo esto te comento. Nosotros vamos a hacer aquí de quad a quad. Y un barrido de 2 carriles. Vamos a hacer esto con ciertas dimensiones, pero entiendo que la forma de modelado o la forma de fabricación de estos objetos no requiere como tal ciertos planos. ¿A qué voy con esto? Vamos a tomar algunas medidas generales como largos, anchos, alturas. También más adelante te voy a enseñar cómo quien construye esto desarrolla las piezas para construir tu velaria, solamente como información extra, o si tú realmente eres quien fabrica las velarias, vas a saber un poco más de ese tema, ¿no? Vean, tenemos esto. Luego vamos a hacer un cuadro desde centro, que sea concéntrico, déjenme ver, al de afuera, que sea a este. Aquí le vamos a poner 30 unidades por 30, nos quedaría así. Y vamos a hacer una planar con este y este de aquí. Nos debe de quedar de esta manera. Vean, hay un pequeño relieve hacia la parte de arriba. Vamos a ir construyendo todo esto en capas. En el caso de arquitectura voy a poner una capa, solamente le voy a cambiar el color. Voy a poner mi capa de color verde. En el caso de arquitectura ustedes sabrán que todo esto se va manejando en capas. Por ejemplo, si lleva diferente piso, o si una sección es de pasto, otra de tierra, por cualquier cosa, todo esto se va poniendo en capas y es más fácil cuando hagas tu renderizado. A partir de aquí vamos a seleccionar este último y vamos a hacer un offset multiple. Nada más venimos a nuestro offset regular y le damos clic derecho. En la parte de aquí arriba me pregunta cuántos offset queremos. Vamos a decir que queremos 5, un enter. En la distancia 0.3 creo que está bien. Vamos a cliquear por la parte de afuera y aquí tenemos nuestras copias. Aquí vamos a hacer unas pequeñas graditas, unos asientos. Bien sencillo, vean. Vamos aquí a seleccionar estos dos elementos y vamos a hacer un extrude a 0.3 hacia arriba. Luego voy a seleccionar estos dos. Voy a hacer un extrude, este va a ser a 0.6. Voy a ir agregando 0.3 metros en cada uno. Ahora, si tú aquí dices, ¿sabes qué? No, de altura, creo que le puse un dato que no era 0.9. Si tú dices, no, es que esas gradas de altura deben de tener 40 unidades, hacia atrás deben de tener 40 centímetros para que pase la gente, aquí puedes hacer tus correcciones, ¿no? Esto de momento es únicamente para representar. Aquí este va a ser de 1.2 y este va a ser de 1.5, ¿no? Este con este, hacemos ahí un offset de 1.5 y ya estaría de esta manera. Ahora de aquí hacia afuera tendría también lo que es un piso. De hecho aquí se lo coloqué, vean. Ahorita solamente llevamos la parte de aquí adentro y aquí llevaría un piso, ¿no? Pero pasa lo mismo, debes de generar aquí un rectángulo y hacer una planar para hacer esa parte. Pero vamos a concentrarnos ya en nuestra velaria. Vamos a hacer una capa nueva. Vamos a poner de color negro, yo creo que está bien, pero la vamos a palomear. Lo vamos a cambiar a una capa de color rojo. De hecho vamos a hacer esto, vean. Yo creo que así está bien. Y vamos a iniciar con nuestra velaria. Vamos a iniciar con unas medidas generales. Vamos a hacer aquí una línea de 23 unidades
de manera vertical. Y aquí vamos a hacer una línea desde punto medio en este fin, que mida 12, así, y la vamos a mover 6 unidades hacia abajo. Todo esto de momento lo estoy haciendo plano, pero no va a quedar plano, así. Vamos a hacer un mirror desde el punto medio. De hecho, ahí vamos a estar trabajando algunos mirrors, pero chequen, así lo necesitamos. Aquí vamos a entrar aquí. Vamos a hacer un arco desde inicio, final y punto en arco. Aquí sí vamos a... esta medida la vamos a omitir. Solamente tenemos un inicio, un final. Pero vamos a hacer algo así. Luego esta entidad lo voy a reflejar desde aquí hacia acá abajo. Y estos dos elementos los voy a reflejar desde aquí hacia acá. Aquí vamos a hacer igualmente un arco que vaya desde este fin hacia acá. Lo voy a llevar hacia aquí adentro. Y lo voy a reflejar igualmente. Solamente es la silueta de nuestro objeto, así. Yo creo que estos elementos con los que fuimos construyendo ya lo podemos suprimir. Vamos a hacer un parche de esto, vean. O una planar incluso puede servir. Selecciono mi entidad y voy a hacer un review. Voy a acercar un poco más mi micrófono, no sé qué tanto se esté escuchando. Vamos a hacer un review. Aquí cuántas secciones ponemos, déjenme checar. Vamos a poner 6 secciones y 6 secciones. Si requeremos reconstruir más, vamos a reconstruir más. En el degree yo creo que un grado 3 está bien. No voy a detener en todos los comandos porque ya subí un video de cómo funciona toda esta onda del reveal. Voy a aceptar. Y esto va a ser muy sencillo, vean. Yo creo que ya lo puedo mover hacia acá. Igual y podemos desplazarlo. Voy a moverlo desde el midpoint de aquí hacia el centro de acá primero. Ok, y luego esto lo voy a elevar el número de metros que yo quiera. Por ejemplo, si quiero 12 metros hacia la parte de arriba, 9 metros hacia la parte de arriba, voy a desplazar de esta manera. Yo en este caso lo moví 12 metros, pero repito, si dices, ¿sabes qué? 12 metros es muy alto, deben de ser 9, deben de ser 10. Cerca de donde vivo hay una velaria súper grande, mucho más grande que esta. Y si tiene de alto como unos 10 metros yo creo, si no es que un poco más. Pero vean. Vamos a activar los puntos de esta entidad. Vamos a seleccionar y vamos a activar sus puntos. Así. Y aquí es muy sencillo. Primero, todo esto lo voy a esconder. Y bien importante, cada que yo seleccione un grupo aquí, en este caso que nuestro objeto va a ser simétrico, también los voy a seleccionar aquí arriba. Esto lo voy a llevar hacia la parte de abajo. Así. Vean. ¿Sí? Así. Luego... solamente voy a seleccionar estos dos y estos dos. Los voy a llevar un poco más hacia la parte de abajo. Creo que aquí seleccioné algo más sin querer. Ah, no, esta es la línea que estaba anteriormente. Esta también son... estas son las líneas de construcción que tenía. Ok. Y también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar sus puntos igualmente. Voy a seleccionar los puntos que hay aquí afuera. También aquí y aquí. Los de las esquinas y los voy a llevar hacia la parte de arriba. Voy a llevarlos así en grupo hacia la parte de arriba. Cuando ustedes muevan, desactiven sus referencias por cualquier cosa. Desactiven orto. En arquitectura se utiliza muchísimo, pero para todo lo de producto siempre ten desactivado orto. Si eres arquitecto, repito, ya sabrás para qué es este orto, ¿no? Voy a llevarlos a la parte de arriba, así. Y por último voy a seleccionar... Es más, vean, esto es un buen detalle. Yo necesito algunos puntos en la parte de aquí en medio y no los tengo. Lo que puedo hacer es volver a reconstruir, aunque va a haber una pequeña deformación. Le voy a poner tal vez 8 y 8 puntos. Vamos a ver si ya tenemos ahí en medio. Ok, estos de aquí y estos de acá los selecciono y los voy a llevar hacia la parte de abajo. Ahora si tú dices, oye, pero es que eso es muy ambiguo, ¿cuánto lo mueves hacia abajo? Tú lo puedes hacer tan paramétrico como quieras. Puedes mover desde aquí o desde cualquier punto. Dices, ¿sabes qué? Lo quiero que esto se mueva a punto 5, un enter. Y ya nada más lo mueves hacia la parte de abajo. Así puedes ir haciendo tus movimientos. Vean, una vez más. Voy a mover en este caso 1.6 o 2 unidades de una vez para que se vea brusco el movimiento. Vean, lo puedo llevar hacia la parte de abajo, ¿sí? Y tendríamos esto de aquí, ¿sí? Tenemos esto, voy a activar lo que teníamos ahí escondido, vean. Este es el vector original, a esto no le hagamos mucho caso. ¿Sí? Aquí puedes ir haciendo tus movimientos. Si tú quieres por último agregarle más movimiento en la parte de arriba, se le puede agregar arriba, ¿no? Nada más selecciono los puntos que corresponderían a la parte de arriba
y muevo ligeramente, ¿no? Así. Así vas a agregarle todo el movimiento que quieras. Si quieres agregarle más, si quieres agregar menos movimiento, lo puedes ir haciendo. Por ejemplo, déjenme ver. Yo creo que estos... Voy a esconder otra vez lo de aquí abajo, vean. Voy a esconder todo esto. Activo puntos de este. Voy a seleccionar este y los dos de atrás. Y los voy a llevar un poco hacia la parte de arriba. Este y este. Solamente un poco para que no sea muy brusco la caída. Ahí está, vean. Estamos buscando esta curvaturita que tiene en la parte de aquí. Si ustedes ven que esta entidad está como cuadrada, no le hagan caso. Lo hace Rhino para ahorrar memoria. Y también hay una visualización que es sombreado, ¿cómo se diría en español? Como sombreado cuadrado, sombreado recto, que es con poca calidad. Pero ya nuestro render nos quedaría así, ¿no? Vamos a activar lo que habíamos escondido y queda lo más sencillo. ¿Por qué queda lo más sencillo? Vean, ya tenemos todo esto. Lo que vamos a hacer es una línea. En este caso lo voy a hacer una capa diferente. Esta capa va a ser de color blanco. ¿Por qué blanco? Realmente no hay ninguna explicación, solamente quise hacerlo blanco. Voy a hacer una línea de aquí hacia el piso, hacia la parte de enfrente. Realmente esta puede venir hasta acá abajo. No, ahí no. Voy a quitar mis referencias. Menos, ¿no? O sea que esta esté por aquí. Y esta de aquí va sujeta con unas como argollas. Ahorita les voy a mostrar. Vean, vamos a seleccionar este elemento. Y aquí vamos a hacer un duplicate border, que sería aquí. Ya tenemos el duplicate. Y estas velarias en la orilla tienen una especie como de doblado. Lo vamos a interpretar, que es de donde se sujetan todas las argollas. Vamos a interpretarlo, de la siguiente forma. Vamos a hacer un offset. En este caso, distancia, no sé qué distancia poner. 0.05, 0.08 lo voy a poner para que sea de 8 centímetros hacia la parte de adentro. Lo voy a poner hacia la parte de adentro. Quedaría así. ¿Sí? ¿Ya vieron? Y ven, si esto es normal en algunas piezas que se cruzan algunas secciones, pero no pasa nada. ¿Por qué? Voy a venir a Isolate. Luego voy a hacer un Explode. Y vamos a seleccionar de nueva cuenta todo esto. Voy a venir a Trim y voy a cortar los excedentes. Voy a cortar aquí en cada una de las esquinas que se haya colocado esta deformación. Repito, Rhino no es una persona que piense como tal. Ya lo he dicho en muchos ejercicios que he hecho. Pero nosotros sí somos personas pensantes. Y vamos a reparar lo que Rhino haya hecho mal, ¿no? Creo que ya, ¿no? Ok, esto lo voy a unir, voy a hacer un join. Ya que he borrado, selecciono todo esto. Y hay un comando que en inglés es Project to See Plane. En español es proyectar en plano C. Project to See Plane. Que me va a permitir eliminar original sí. Que esto se vaya hacia el fondo, ¿sí? Hacia el eje. Y ya le puedo hacer join. ¿Para qué? Obviamente para que esté unido. Y ahora me permita hacer un corte aquí. Voy a seleccionar mi velaria, voy a venir a partir, selecciono mi elemento y doy un enter. Y si ustedes ven, incluso por ahí pueden googlear. Las velarias tienen aquí como una especie de dobladillo, les comentaba hace rato. Que es de donde hay unas argollas que sujetan aquí, ¿no? Aquí solamente vamos a interpretar, esto como es realmente una especie de cableado, lo vamos a interpretar solamente. Lo que nos interesa a nosotros es cómo se desarrolla este objeto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vean, fácil. Voy a hacer aquí un círculo. Lo voy a hacer, déjenme ver en qué vista me conviene. Yo creo que acá. Lo voy a hacer en este fin. Incluso puede ser con un toroide también, ¿no? Lo voy a hacer de 0.00 de diámetro, 0.03. Va a ser muy pequeño y va a estar aquí. Vamos a ver si lo hice correctamente. Está muy pequeño, vean. Es realmente una argolla que necesitamos. Este solamente es un vector, ¿no? Pero ahorita vean, aquí está mi argolla. Voy a esconder esto de aquí por un momento para que me permita hacer bien mi zoom. Ok, vean, aquí estaría mi argolla y aquí estaría el pedazo de superficie que les comentaba. Aquí nada más puedo hacer un pipe. Este pipe de diámetro le vamos a poner 0.001.
¿Ok? Y también, abajo también lleva una armella, ¿no? Igual lo puedo poner en la parte de abajo, pero a esta entidad también le voy a hacer un pipe. ¿Sí? Lo puedo copiar también hacia la parte de abajo, ¿no? Si es que quiero ahí representar estas uniones, lo puedo llevar aquí. ¿Ok? Y estos 3 elementos los puedo llevar justamente del otro lado. ¿Cómo lo hago? Con un mirror. Este mirror lo puedo hacer desde la parte media hacia acá. ¿Ok? Ahora también, en las partes más altas, donde la tensión va hacia arriba, ahí lleva unos postes. Los postes los podemos hacer muy similar. Vamos a hacer una línea que vaya de por aquí hacia este fin. Realmente después lo vamos a modificar, pero vean, tenemos una línea aquí. Así. Y vamos a moverla un poco. La vamos a mover como activo sus puntos. Lo muevo hacia acá, solamente un poco hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque, de hecho lo moví mucho, pero ahorita lo acerco. Voy a acercar sin ninguna referencia. Por ahí. Y tal vez un poco más hacia arriba. Aquí van realmente una especie de enlazado, pero lo voy a interpretar igualmente con unas argollas. Voy a hacer uno y con mirror vamos a hacer los demás. Bien sencillo, ¿no? Igual y puedo copiar esta entidad y ahorita la reflejamos o ahorita la giramos como se requiera. La voy a copiar desde fin hacia fin. Aquí tendríamos creo que es muy pequeña la argolla que acabo de colocar. Vean, la voy a hacer más grande desde acá. Vamos a ver, igual y la puedo hacer manualmente más grande. Vamos a hacer una escala en 3D o en 2D. En 2D. Ok. También, por experiencia les comento que los cables que hacen tensión, si los hacemos de tamaño real para render, se van a notar muy poco. Chequen. Aquí hay unos cables que están haciendo tensión y se notan muy poco, vean. Si tú quieres que en el render se vean un poco más, puedes hacerlos un poco más gruesos de lo que irían, perdón. Ahora sí voy a hacer mi copia. Aquí, ok. Y esta copia la voy a rotar, ¿no? Nada más para que esté en el eje correcto. Lo voy a poner aquí que esté engarzándose. Y creo que aquí lo voy a acercar un tanto más. Con este elemento voy a hacer un pipe, pero estos son más grandes. De diámetro le vamos a dar 0.15 o 0.12. Son elementos que son un poquito más grandes. Y vean, vamos a hacer esto. Vamos a generar o copiar esta misma argolla. La vamos a copiar de este lado. Que toque mi elemento. Aquí por la parte media tal vez. Y a partir de ahí va una tensión. Realmente es una serie de argollas, no solamente es una. Y va el cable haciendo un entrelazado. Pero vamos a mantenerlo de esta manera solamente para representar y para avanzar con nuestro ejercicio. Vean, voy a hacer una línea de centro a centro. Solamente que esté activado el centro. Vamos a ver, centro de aquí a centro de aquí. A esta entidad le vamos a hacer un pipe. No sé cuánto ponerle de diámetro, yo creo que es 0.01. Ok, y si necesitamos que nuestras argollas sean más grandes, lo podemos hacer más grandes. Déjenme ver, para que se vean bien en renderizado. Vean, aquí acabo de hacer mis argollas un poco más grandes, nada más para que se vean en renderizado. Pero con este poste podemos clonar, ¿no? Podemos hacer esto. Vamos a hacer aquí un reflejo desde el fin de aquí hacia acá abajo. Selecciono también esto y lo voy a hacer desde el punto medio o un cuadrante que encuentre aquí hacia acá. Y ya tendríamos las tensiones de aquí. Nada más, chequen, están hacia afuera como deben de estar. Y así se vería nuestros tensores. También faltan algunos en la parte de aquí en medio, pero los podemos hacer como estos, ¿no? Incluso puedo copiar este elemento para no ser tan repetitivo. Voy a copiarlo. Nada más, estas de aquí creo que son un poco más delgadas, pero yo las hice de este tamaño o de este espesor para que salgan en render. Estos son unos tubos, estos de aquí. Igual tienen una estructura en la parte de abajo, o sea, van como atornillados al piso. Si quieres generar por ahí las plaquitas, las puedes igualmente generar. De hecho, vean, voy a interpretarla nada más esas plaquitas. Aquí sí literalmente voy a hacer una caja sin ninguna referencia y ahorita lo referencio bien.
Ok, aquí tengo mi cajita, déjenme ver si sale aquí. Sí sale aquí. Voy a llevar un poco más hacia abajo. Y nada más podría hacer mis copias, ¿no? Voy a hacer una aquí arriba. Y voy a copiarlas acá también. Ok. Ya tendríamos aquí esta entidad. Ya solamente vamos a generar aquí. Déjenme ver. Creo que no tengo. Voy a hacer un duplicate edge de aquí, de la parte de afuera también. No sé si suba la parte de renderizado de esto, pero si lo subo, ahí estará en mi canal. Yo creo que por ahí del jueves. Y también con esto voy a hacer solamente para que no quede de esta manera. Voy a hacer aquí un offset a través de punto. Lo voy a hacer súper grande. También lo selecciono. Y voy a hacer aquí una planar. ¿Para qué? Para que se encuentre de esta manera. Vean, este es el que acabamos de generar. Y déjenme aquí regresarme unos cuantos pasos. Este es el original, el que yo tenía. Y déjenme entrar aquí. Este es el original. Aquí ya nada más le puse unos arbolitos. Esos arbolitos son unos mesh. Le puse aquí un poquito de pasto. Aquí la banquita que les había comentado. Y aquí estaría nuestro render. Repito, no sé si subir esta parte del renderizado, de cómo hacer los mesh para los arbolitos, cómo hacer los materiales para los arbolitos. Aunque hay algunos, por ejemplo en arquitectura bajan muchos modelos. Hay algunos que ya están así. Vean, yo hice las hojitas que están aquí porque venían así, ¿no? Eso ya es cuestión de renderizado. Pero cualquier cosa lo estaremos checando por ahí. Por último, te voy a comentar cómo es que chequen, que tiene un poco más de levadura de aquí. Nada más elevé un poco más la parte de aquí en medio. Pero te voy a comentar cómo desdoblan quien construye esto. Vean, voy a seleccionar este elemento. Vengo a Isolate. Y vamos a hacer un Smash. Este comando, si quieres por ahí saber más sobre cómo funciona, ya lo subí en algún momento. Vamos a dar un Enter porque esto solamente, y un Enter más porque esto solamente es una pieza. Y nos quedaría de esta manera. Ahora fíjense. Esta entidad, todavía falta ahí el bordecito, ¿no? El que le habíamos extraído por cuestiones de renderizado. Porque en esta parte sí va a pasar la luz y en la otra parte no va a pasar la luz. Pero quien construye esto hace lo siguiente. Imagínense, ya tenemos aquí el desdoblado. Voy a rotar esto para explicarme mejor. Esto es como si estuviera nuestra lámina, no nuestra lámina, sino nuestra carpa o nuestro material, nuestra tela desdoblado. Y quien va a construir hace esto. Imagínense, ahorita es solamente un ejemplo. Pero imaginemos que nuestra tela original sin cortes está de este tamaño. Ellos lo que van a hacer es ir haciendo esto. Aquí sacan un corte considerando ya todos sus dobleces. Tal vez dicen, ¿sabes qué? A mí me cabe otro aquí, me cabe otro aquí. Y van repitiendo esto, ¿no? Hacia allá. Entonces, déjenme ver, ¿no? Así lo van repitiendo. Ahorita lo voy a poner ahí de cualquier manera. Pero de esta manera dicen, ok, para este es un ejemplo, ahí ni siquiera sé cuánto mide esta entidad. Pero tal vez ellos dicen, ok, me llevaría tal vez 8 piezas completas de lona, o tal vez más, o tal vez menos. O sea, esto es solamente un ejemplo que estoy dando, pero o sea, tal vez sí la lámina está mucho más grande, mucho más pequeña. De esta manera, repito, ellos van viendo cómo serían los cortes, todos estos de aquí, y los dobleces, porque hay que recordar que a por ejemplo, si yo corto esta intersección, tendría que ver la forma de que se uniera con esta otra, ¿no? O sea, a todo lo que va saliendo aquí, le añaden un poquito más para todo lo que es las costuras. Vean, voy a dar solamente un ejemplo bastante sencillo. Voy a seleccionar esta entidad y la voy a partir con estos elementos. Con estos elementos y acepto. Ahora, esta sección, obviamente que se va a unir con esta, ¿sí? Entonces, la cortan en esta sección, más un cierto borde para las cuestiones que yo les comentaba. Así con todas estas de aquí,
y de esa manera pueden construir objetos como este. Al menos yo he participado en 2 proyectos como este y así es como desarrollan toda esta parte. Digo, no está de más como tal por ahí saberlo, pero vean, aquí ya tenemos nuestro objeto. Repito, si quieres agregarle más curvatura, puedes activar sus puntos, puedes seleccionar las regiones que quieres editar y puedes hacerlos o modificarlos así, ¿no? Vean, aquí ya se parece un poco más a la anterior, vean. La anterior está aquí, ¿no? Igual aquí tiene que ver con que la estoy viendo desde cierto punto y que acomodé la cámara y que aquí ya tiene algo alrededor. Pero bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Si quieres modelar esta banquita igual para decorar este o cualquier otro exterior, por ahí ya tengo lo que es el video donde la desarrollé. Es muy sencilla. Si te ha gustado este video, suscríbete. Repito, es el segundo video con temática de arquitectura que subo. El otro que subí es cómo hacer una escalera de caracol, sin importar el número de escalones, sin importar el número de giros o el número de grados, sin importar la altura. Este video te va a servir, no importa las características de tu proyecto. Te explico paso a paso cómo podrías desarrollar unas escaleras de caracol para que no te sobre espacio, para que no te sobre ángulo, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Gracias por verlo. Cualquier duda, cualquier comentario lo estaré por ahí revisando. Siempre respondo los comentarios, siempre los respondo. Al menos todavía me es posible hacerlo. Si quieres tomar un curso conmigo, puedes hacerlo. Lo hacemos mediante Skype, me acostumbro o me acoplo a tus necesidades. Mi fuerte es todo el modelado de productos, pero me puedo acoplar a cualquier cosa que quieras construir, menos personajes ni algo que no vaya con rinoceros. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.